Muy bien, buenas tardes para todas, para todos. En el último, ya estamos a fin de año, estamos haciendo este spot con el pan dulce en una mano y la sidra en la otra. El, y como especial de fin de año, Mariano, tenemos a el doctor Carlos Echezarreta, aunque vos le decís Pancho, ¿no? Y tantos le dicen Pancho, y todos hablaban del ciclo de idea de Pancho Echezarreta, ¿sí? Exactamente, Sí. exactamente. El Yo ciclo de creo que actualización en relaciones gremiales. quién no ha transitado por allí, ¿no? Y ha Ujú. tomado aprendizaje de Pancho y de la gente que lo acompañó Sí, durante tantos años. Bueno, Pancho es, me permite decirle Pancho por esta cuestión de afinidad y de tantos años de tenerlo como maestro, como mentor, como referente. Creo que es un nombre que ya no necesita presentación, ¿no? A mí me da un poco de vergüenza decirle, Pancho, mandame algunas cositas que hayas hecho. Y en realidad tendría que haber empezado al revés. Le tendría que haber dicho, Pancho, ¿qué no hiciste? Porque la verdad, tu participación ha sido tan abundante, tan profusa en distintos ámbitos, académicos, cámaras, empresarias, digamos, instituciones de asesoramiento que combinaban lo público y privado. En fin, creo que no me darían los primeros 15 minutos para terminar de dar un perfil de una persona que es un emblema con cuántos años en el mercado. ¿Ya los digo o no lo digo? Como dice en la, la chiquita Legrand. la chiquita. Yo creo que no, ¿no? Digo, pero bueno, nos damos estos gustos, nos damos el placer de tenerte y con esa mirada, ¿no? que tenés tan amplia de ciclos en la Argentina, ¿sí? Creo que nos podés transmitir un poco de experiencia y un poco de perspectiva sobre lo que es y lo que puede venir, ¿no? Sé que estamos en momentos un poquito eh, eh, no muy alentadores, por ponerlos de este modo, pero creo que personas como vos, Pancho, también nos han enseñado a no perder la esperanza nunca de hacer las cosas un poquito mejor. Así que, si te parece, Pancho, te hago entrega del micrófono y de los atributos. Bueno, les agradezco muchísimo. En primer lugar, quiero señalar que soy consciente de que esta invitación ha sido más por afecto que por otra clase de méritos, porque Vamos. tenemos tanto tiempo juntos, especialmente con el papá de Gustavo, por ejemplo, y vos también, Mariano, y todo el veo de todos los que están también participando acá, amigos de toda la vida, que me conocen muy bien, que yo no puedo poner cara de que sé, ¿no? Y entonces tengo que empezar a comentar lo que yo he visto, ¿no? Como yo digo, como un instrumento de avión. Uno puede equivocarse, pero tiene que decir a qué altura vuela, porque puede haber, no para congraciarse con el piloto, sino tiene que decirlo para que el piloto lo tome en cuenta y si está mal, cambie el instrumento, ¿no es cierto? No es una visión, por supuesto, en este momento que sí va como muy optimista de las perspectivas, pero no queda otra que reconocer que estamos ante una situación que implica una necesidad de una reforma integral del sistema. Hay problemas económicos y sociales de una gravedad realmente que lo peor que tiene es la proyección de tantos años. Yo cuando veo artículos, notas que hemos escrito hace 40 años, y parecerían los monólogos de Tato Bores, porque tienen una actualidad enorme. Todos hablan de una gran desocupación, de un trabajo informal, de pobreza, de caída del empleo, problemas de capacitación, caída del salario real, etcétera. Entonces quiere decir que acá hay algo que no ha funcionado bien. Y creo que tampoco es un problema exclusivo del sistema laboral, hay que darse cuenta. Aquí falta una estructura integral que habrá que ir reformulando. Piensen ustedes que la conflictividad laboral
los costos, los riesgos que deben asumir las empresas, evidentemente ponen en mucha duda lo que es la inversión en la Argentina. Y la inversión en nuestro país es la base para todas las correcciones que deban hacerse. La inversión privada especialmente. ¿Cuáles son las características, yo creo, de nuestro sistema que nos han llevado a esta crisis? Una de ellas es fundamentalmente que para apuntar a diferencias territoriales de producción y de requerimientos de personal, se ha apuntado a un sistema que es totalmente centralizado. Por ejemplo, la Constitución nuestra, y ya arrancamos de un sistema, una base muy difícil de corregir, tiene un artículo 75, inciso 12, que está referido a la legislación de fondo nacional, que es en realidad un triunfo del unitarismo en aquel momento cuando decían que se peleaban unitarios con federales. Salió una constitución diciendo que era federal, pero estableciendo un sistema unitario. Entonces nosotros tenemos un régimen absolutamente igual para todo el país. Para peor, después le agregamos quitas zonales que no se pueden establecer, no se pueden poner diferencias. Esto redundó, entre otras cosas, no solamente en la caída de inversión, que hace que los gobiernos puedan sostenerse únicamente con el empleo público y con obras que van inventando, sino que generó esto una concentración altísima en el AMBA, el conurbano y la capital federal. Entonces, nosotros hemos generado a través de eso, que no lo vamos a poder corregir por ahora, un sistema unitario que ha sido muy ineficiente. Sistema unitario que se refleja también en el sistema unitario por actividad a nivel nacional en los convenios colectivos. Ahora, yo me veo obligado a incursionar en temas políticos para tratar de este tema. Y además porque lo que nosotros veamos de lo que pasó con la política antes es lo que nos permitirá saber qué es lo que va a pasar con la política a partir de ahora para esto. Yo les digo que cuando la revolución del 4 de junio del 43, que al mes de julio, el siguiente, se dictó la primera norma que tenía que ver con asociaciones sindicales. Era el decreto 2669 del 43. Ese decreto no lo firmó Perón. Lo firmaron Rawson y otros ministros que estaban con Rawson. Perón asumió como secretario de Trabajo y Previsión en el mes de diciembre, el día 10 de diciembre. Y derogaron, suspendieron, mejor dicho, mediante otro decreto, el decreto 2669-43, que tenía una característica. Reconocía en ese año las asociaciones profesionales, tanto de trabajadores como de empleadores, siguiendo un lineamiento que venía internacional ya en Estados Unidos, la ley Wagner, y en Brasil teníamos Getúlio Vargas, por ejemplo, y lo más curioso, en Italia teníamos la Carta del Lavoro, en donde Perón había estado como agregado militar hasta el año 38. Entonces, ese es un antecedente que hizo que Perón lo echara abajo el mismo día que asumió en la superintendencia, en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Lo volteó, a ese decreto lo suspendió porque prohibía la identidad política de las asociaciones gremiales, tanto empresarias como de trabajadores. Entonces, ahí, entre otras cosas, se empezó a generar una lucha tremenda entre los distintos sectores que componían el proceso militar de ese entonces. A tal punto que el día 9 de octubre del año 45 se firma el decreto 23852 de ese año que, mejor dicho, se firma el 2 de octubre y el 9 de octubre se publica en el boletín oficial, el día del cumpleaños de Perón. Esto es lo que tiene que ver con la detención de Perón, evidentemente. Y esto demuestra la estrecha relación que tiene el sistema
de asociaciones sindicales con la política, que se entiende hasta ahora. Entonces, no podemos dejar de mencionar esas características que tiene, porque ahora lo que va a ocurrir es que nosotros estemos discutiendo una modificación del régimen de asociaciones sindicales que ha tenido, salvo un lapso de 2 años que no rigió por el decreto 9279 de 56, hasta que salió la 14455 y las reglas posteriores, no ha tenido otro esquema que el de la personería gremial excluyente. Entonces, nadie ha definido qué es la actividad sobre la cual se generan los convenios y los sindicatos. Entonces, como no se ha generado eso, no se ha dicho eso, nosotros tenemos ahora casos como el de Convenio Comercio, en donde aparecen actividades que están dentro o ramas dentro de comercio, que empieza a discutirse si esos sindicatos tienen o no la exclusividad para discutir convenios o no, o si, siendo simplemente inscritos, pueden llegar en algún momento a tener la personería gremial. Esto ha endurecido completamente el esquema de discusión, hasta el punto que nuestro país es uno de los pocos países que casi no tiene negociación colectiva. Hay que reconocerlo. Tenemos todavía convenios que nos rigen desde el año 1975, pese a los esfuerzos que se hizo a través de Caro Figueroa, por ejemplo, en el gobierno de Menem, por tratar de regularizar esa situación. Nosotros tenemos convenios, como el metalúrgico, por ejemplo, que tiene todavía la copa de leche. Y cuando planteamos el tema de cómo se puede corregir y actualizar el convenio, dicen, no, bueno, pero eso no podemos sacarlo. Y bueno, pero también, lo que es cierto, no podemos establecer un régimen remuneratorio que se basa fundamentalmente en la época moderna en la base, en rendimientos del personal, el mérito del personal. Entonces tenemos convenios con remuneración por tiempo. Esto también ha obligado a que los convenios, uno de ellos el del vidrio, por ejemplo, y el de metalúrgicos también, ha incorporado un ingreso mínimo garantizado que pudiera compensar o incluir las sumas que por rendimiento las empresas pueden otorgar. Pero esto realmente no es fácil en su aplicación. Ha sido aprovechado en algunos casos por algunos gremios para saltear de alguna manera la imagen de lo que es el salario mínimo por actividad, que sería el concepto básico elemental de un convenio. O sea, el convenio debería establecer, si es para todo el país y en una determinada actividad, salarios mínimos que están elaborados, diseñados, fijados en función de la empresa marginal, la que menos puede pagar. Si nosotros le pagamos un salario por el promedio, entonces salen del mercado las empresas marginales, la fuente de trabajo. Para que se restablezcan tenemos que hacer inflación, para que esas puedan seguir funcionando. Y entonces esto es uno de los dramas que nosotros hemos tenido desde el punto de vista económico y de ingresos reales. Esto ha significado también pérdida del ingreso real, pérdida de empleo y una cantidad de problemas. Fíjense ustedes que los convenios 87 y 98 fueron del año de la OIT, fueron hechos en el año 48 y 49. O sea, antes de este decreto 2669, 2669 del 43. Es interesante que si alguno tiene paciencia lo busque para ver cuál era el texto y van a ver que lo que prohibía era la identificación política. El sindicato y eso estaba en contra del sistema corporativo italiano especialmente y español, que en ese momento se consideraba derrotado en la Segunda Guerra Mundial ya en el 43. Entonces, aparece la ley 14250 reconociendo a ese sindicato único la posibilidad excluyente de discutir convenios colectivos. Y la 14295 de empleadores, que fue derogada en 1957. En el año 1957, 56 mejor dicho, se derogó el decreto 23852 por el decreto del gobierno de facto, en ese momento el 9279 del 56.
Y se ratificó en ese momento el convenio 98 de la OIT, año 57. Y el 87 se ratificó por Frondizi. Ahora, ¿por qué motivo estos convenios dieron lugar, de la OIT, dieron lugar a un enfrentamiento que terminó mal para especialmente Frondizi? El decreto, por ejemplo, cuando se llegó a un acuerdo entre Perón y Frondizi para que Frondizi asumiera, el compromiso de Frondizi era mantener las disposiciones relativas a asociaciones gremiales, fundamentalmente, que había instaurado Perón, y que dio lugar al 14455. O sea, dejar de lado el decreto derogatorio y volver al 23852 con alguna ligera diferencia que fue la 14455. Esto no le impidió a Frondizi, que se estaba despegando del peronismo, del pacto con Perón, no le impidió caer. Y cuando asumió Ilia democráticamente, dictó un decreto, el 969 del 66, en marzo de ese año, dando un plazo de 180 días para que se ajustaran los sindicatos a ese régimen de libertad sindical, de pluralismo sindical. Cabe señalar que en la OIT se discute si los convenios 87 y 98 permiten que haya asociaciones con facultades excluyentes de todas las otras, que sería el régimen argentino. Ahí estamos de acuerdo en que puede haber un sistema con preferencia, pero en nuestro caso, el sistema con preferencias se ha desfigurado en cuanto es el gobierno, no por bases, o la administración, no sobre la base de elementos objetivos como exige el convenio 87 y el 98, y las dependencias de la OIT que analizan estos temas, sino que la autoridad tiene facultades para ir acomodando lo que es una actividad y lo que es el alcance de un convenio. Nosotros podríamos tener, si fuese así, 2 o 3 convenios. Un convenio que fuera de comercio, otro que fuera de industria. Ahora, lo que pasa es que cuando salieron estas normas se reconoció la personería excluyente a los sindicatos que ya tenían la personería jurídica otorgada. Entre ellos estaba comercio. Ahora, cuando sale el 929-66 y da 180 días, los sindicatos acuden a Onganía y el 30 de junio se produce un golpe y lo voltean a Onganía. A fin del año 66 sale un decreto de Onganía en donde suspende la aplicación del 969 y empieza otro juego político con los sindicalistas. Ahora, evidentemente, esto que terminó con la 18.610 de obras sociales en diciembre del 69, luego de varios paros y del cordobazo, esto revela que evidentemente está tan politizado el tema que es muy difícil que ahora pueda darse vuelta a esta situación, más aún cuando quienes tienen que firmar esto, formando parte de un consenso, de un acuerdo social y político, como algunos dicen que sería el pacto de la Moncloa argentino, desconocen que, a diferencia del pacto de la Moncloa, que allí el que se iba o el que se fue era el caudillo y quedaban los políticos que no habían fracasado, aquí estamos hablando de políticos que no pueden asumir el papel de exitosos. Suena feo, pero es así. Yo creo que en este momento habría que buscar bien quién podría formar parte de un acuerdo nacional para llegar a un nuevo sistema, como pide la CGT, un marco que genere empleabilidad y movilidad para incrementar la producción y el trabajo y desarrollo sustentable. Ese esquema, fácil decirlo, pero por ejemplo, yo cito casos, me acuerdo del Parque Interama. Cuando vino el Parque Interama, que era como si dijéramos Walt Disney,
era un parque de diversiones que únicamente había otro, que era el Ilcal Park, que tenía un convenio de empresa, pero después había un convenio de actividad de los parques de diversiones chiquitos. ¿Qué pasó? Se juntaron los empleadores de los parques chiquitos y le encajaron frente al sindicato unos salarios iniciales tremendos a Interama, diciendo que dividieron la categoría en dos. Entonces, claro, evidentemente pusieron todo lo que era Interama, lo pusieron en un lado, definiendo una categoría, un salario tremendo. Y después un salario chiquitito para todos los demás que firmaban. Y eso originó una crisis tremenda, donde afortunadamente después se logró dar vuelta a eso, pero ya sin que Interama se hubiera podido erradicar en nuestro país. También lo mismo pasó, por ejemplo, con el régimen automotor. Veo que está Oscar Varela por ahí, que lo conoce muy bien al sistema, pero cuando hubo que erradicar empresas de producción automotriz en nuestro país, había que ponerlo otra vez ¿dónde? En el metalúrgico. Teníamos el problema de Córdoba, Tosco, Salamanca. Entonces, al final se terminó con un sistema en donde se firma por empresas, en algunos casos con EMATA, en otro caso particular con WON. Pero esto revela que todo esto está manejado, pero no con el laudotero, ¿no, Carlos? Ese es el problema que yo veo en la legislación que tiene que ver con asociaciones gremiales y con negociación colectiva. Ahora, nuestro sistema, tirando bases para el diálogo que va mucho más enriquecedor que lo que yo puedo aportar, es que tiene una exagerada intervención estatal, que hace inefectiva la negociación colectiva, una estructura centralizada, donde hay representaciones sindicales e incluso empresarias que están muy discutidas, porque a veces las empresas están, digamos, en condiciones mucho más holgadas que una empresa marginal, a veces pone condiciones amparándose en la empresa marginal para dar menos, o a veces pone condiciones para dar más para sacar del mercado a empresas chicas. Esto es un sistema que habría que cambiar. Ahora, yo pregunto, ¿eso puede hacerse sin un acuerdo? Y si hace un acuerdo, ¿quién firmaría ese acuerdo? Los sectores políticos, esto va a parecer como Churchill cuando ganó la guerra y perdió las elecciones. Aquí, cuando tienen que hablar ahora de empleo público, bajar empleo público sustancial y gasto público para bajar el déficit que tiene que financiarlo por encima de lo que recauda el Estado. Entonces, para terminar la inflación, que es una de las causas que está marcando, señalando, es el dato, es la consecuencia de todo lo que está mal. Entonces, si nosotros pensamos que eso no se puede cambiar, entonces van a aparecer, como hasta ahora, soluciones completamente aisladas. Por eso también la parte sindical, y con razón, dice, aquí con este sistema sindical hemos crecido. Sí, por supuesto, pero en los 40 o 50 años o 60 años, el ingreso per cápita, el crecimiento del país ha sido una tendencia completamente negativa. Esa es una de las cuestiones. Ahora, ¿cuál es la oportunidad para hacerlo? En este momento, la oportunidad podría ser, pero no lo es, según mi modo de ver, que hay un sector de la sociedad que está percibiendo que los partidos mayoritarios no han cumplido con sus obligaciones en pos del bien común. Se refleja porque hay votos. Primero, se perdió una elección en un caso, se pierde otra por los partidos que son importantes, que están en el gobierno, y aparecen partidos de menor entidad que estarían aparentemente reflejando el descontento de la gente más que el acierto de sus propuestas. Entonces, eso es una cosa para tener en cuenta. Otra cosa es que se considera que una reforma laboral debería apuntar a bajar legítimos derechos. Y no es así. Al contrario, los legítimos derechos son los que se han perdido hasta ahora. ¿Quién puede decir que esto, si fuera así,
ha otorgado mejores derechos que lo que tenía hace 60 o 70 años. Eso me parece a mí que esto mira los datos uno objetivamente y se da cuenta que no es así. Tenemos medidas de corto y mediano plazo. Yo diría que en lo inmediato, una cosa que se podría tratar de corregir es la industria del juicio. Por ejemplo, evitar abusos. Después, no presionar con las cargas tributarias sobre los salarios. Esto ya se inventó, por ejemplo, cuando salió el decreto 31665 de jubilación para el comercio, en el año 44, se estableció un sistema de recaudación, aportes y contribuciones que iba a un fondo que no se aplicó a pagar jubilaciones durante 5 años. Esto dio una cantidad de platita, entre comillas, que permitió manejarse políticamente también en ese año. Un anexo con toda la evolución que ha ocurrido en ese lapso también, que demuestra que todo el régimen eleccionario nuestro está imbuido o presionado por todas las medidas que puedan rozar los sistemas tanto de representación sindical como empresaria. Les traigo a colación lo que pasó con el pacto Rucci-Bronner. Cuando Perón asumió, el pacto Rucci-Bronner, que era Perón, porque Rucci era Perón y Bronner era Helbar, que era Perón, ahí se estableció un sistema de inflación cero. ¿Qué pasó? Que había una ley de contrato de trabajo que establecía que los acuerdos que se firmaran, los convenios que se firmaran, iban a ser reflejados en la remuneración real percibida por cada trabajador en el mismo porcentaje que se fijaba para el convenio. Consecuencia, si salía un convenio que establecía un 15% de aumento, no se podía absorber nada. Y ese 15% se aplicaba sobre el salario real de los trabajadores. ¿Qué pasó en ese lapso? Con la prohibición de negociaciones colectivas aparecieron lo que se llamaron las comisiones montoneras, que era un nombre de la época. Sería una comisión, digamos, paralela o algo así, fuera de lo que eran las comisiones disciplinadas. Entonces, esas comisiones lograban, a través de distintas cuestiones que no era simplemente la discusión en una mesa, lograron aumentos de 40, 50 y 100% de los salarios. Cuando se restableció la negociación colectiva, se surgió ese problema y hubo necesidad de sacar un decreto diciendo que se hacía un salario conformado y que el porcentaje se establecía sobre ese salario. Fíjense que no es una solución muy técnica, pero todo eso generó un gran impacto, un político inclusive, porque al final tenían mayor protagonismo político las comisiones paralelas que los propios sindicalistas que estaban disciplinados. Ojo que acá pasa algo parecido ahora, para interpretar las cosas en este momento. Acá el que no es disciplinado cosecha. Acá en nuestro sistema el gobierno saca una disposición, dispone que haya un aumento general, que haya cualquier beneficio, cosecha el rédito político el gobierno. Si se firma un convenio de actividad, el rédito político lo tiene el sindicato. Y los representantes del personal no tienen posibilidad de encontrar el establecimiento de prácticas o de obligaciones que vayan saliéndose de lo que es la normativa genérica. Insisto que en la época de Caro Figueroa hubo una norma que permitió que los convenios de empresa o de ámbito inferior tenían preferencia respecto de los convenios de ámbito superior, salvo determinadas cuestiones, que podría ser jornada de trabajo o un mínimo profesional de salario, una cosa así. Pero en otras cosas, ¿cómo está compuesto el salario? Que en este momento las empresas que venían a radicarse en nuestro país venían con sistemas remuneratorios que no era la remuneración con tiempo. Por ejemplo, si venía una empresa a radicarse acá que incorporaba personal sin antigüedad, tenía ventajas respecto de la empresa, y hoy la tiene,
respecto de empresas que tienen personal con 20 años de antigüedad, por los adicionales por antigüedad. Es algo que tiene que ir de alguna manera corrigiéndose también. Y estoy quedando únicamente en asociaciones sindicales y convenios colectivos. Imagínense si entramos en otros niveles. Por ejemplo, el sistema previsional. Con el régimen que hay ahora, jubilatorio, la desocupación que hay, el crecimiento de la edad de la gente, todos los problemas que tiene el empleo en este momento. Imagínense lo que va a ser dentro de 15, 20 años cuando esa gente aspire a cobrar una jubilación. No tiene ninguna financiación prevista. Así que también en el ámbito, el ámbito previsional está anunciando un horizonte bastante difícil. Ustedes recordarán las leyes FODA, que yo les prefiero llamarlas DAFO, porque primero lo que analizamos, vemos las debilidades y amenazas. Después vemos las oportunidades. Ahora, el empresario, lógicamente, primero ve la ventaja, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué? Porque es precisamente la característica para emprender. Pero nosotros tenemos que ver un diagnóstico para saber qué es lo que está pasando con el tema y además, fíjense, qué puede surgir de una modificación de un sistema indemnizatorio como que se ha propuesto. Para peor, por representantes del sector empresario, aparentemente. El régimen indemnizatorio por despido que se propone apuntaría, por ejemplo, a que todas las empresas aporten algo y que después las empresas que despidieron, el personal cobre de ese fondo. Y las empresas que no despidieron y que tienen una política de personal correcta tienen que estar afectados por este mayor costo. Hemos tenido en este momento reciente discusiones en el ámbito empleador para saber si se le podía dar un bono o no al personal. Lo que las empresas dicen, muchas empresas, especialmente las pymes, no podemos dar bonos, no estamos en condiciones. Y yo le pregunto a estos empresarios que sugieren ese régimen indemnizatorio por despido, ¿cómo es posible que incrementen el costo a partir de ahora a todas las empresas que quedarían involucradas en esto? Realmente, yo no entiendo realmente cómo esto puede ocurrir a esta altura de los acontecimientos. Yo diría que lo que debe inspirar una reforma laboral es el de la libertad sindical. ¿Por qué motivo? Porque en este momento es necesario, tanto para el sector sindical como de los empleadores, acentuar las diferencias que las hagan competitivas. Muchos van a estar en desacuerdo. Pero, ¿por qué motivo? Porque quien ha sido exitoso con este sistema no va a estar apoyando un cambio. Pero evidentemente, si nosotros estamos tratando de competir entre empresas y con el exterior, con los mercados externos, evidentemente tenemos que competir con mejores productos, con mayor eficiencia. Y eso no se consigue con el régimen que tenemos nosotros. Ahora, ¿cuál es el sistema que habría que adoptar? En primer lugar, creo que, y esto nos han enseñado a los que hemos trabajado en negociaciones, y especialmente en mediación, que uno no debe enamorarse de una propia propuesta. Porque si lo hace, después insiste en lo que uno mismo cree que es lo correcto y a veces se frustran todas las soluciones. Habría que empezar por hacer un diagnóstico, en un diálogo en donde intervengan sectores políticos que estén con estas dificultades que yo señalé, en condiciones de decir, si bien yo fracasé, que no fue el caso del Pacto de la Moncloa porque todo era nuevo, acá habría que decir, sí, yo estoy hace 70 años en el gobierno y estaba en esta situación por culpa mía. El otro va a decir, sí, yo también tuve oportunidades y también por culpa mía estamos así. Entonces, pero aún así es necesario porque el Parlamento es quien debe dictar leyes que cambien el sistema. Y eso el diálogo social no lo puede alcanzar. Tiene que ser el sector político el que adopte la medida. Pero el sector con respaldo democrático. Ahora, como bien hemos señalado,
los convenios colectivos de rasgo específico para que prevalezcan respecto de los convenios genéricos de actividad o regionales de marco superior, eso políticamente va a ser muy difícil imponerlo y va a ser muy difícil aceptarlo. Que se instituyan zonas francas laborales, por ejemplo, que ha sido una propuesta de muchos años. Por ejemplo, en Brasil hay convenios colectivos por condominio que le llaman, que serían una especie de sectores industriales. Acá, ¿cómo puede ser que haya igualdad de reglas en todo el país y que entonces las empresas que vienen a radicarse acá no le queda mejor que radicarse en Buenos Aires? ¿Para qué van a radicarse al interior? Si se radican al interior es porque le ponen mayores cargas laborales. Y hay una norma que prohíbe las quitas zonales, cuando debería ser algo que deberían las partes acordar. Eso es lo que debería hacerse. Ahora, si es un marco laboral tan abarcativo, debería ajustar el concepto de orden público solamente a alguna de las disposiciones, por ejemplo, referida a la edad para trabajar, la jornada de trabajo, al descanso de la mujer embarazada o cosas por el estilo, pero dejar que eso quede en manos descentralizadas de los convenios y cuanto más específico mejor. Si hubiera sido así, bueno, hemos visto lo que pasó en Vaca Muerta. Se hizo ese convenio para los empleados nuevos que vienen a incorporarse. Y hemos visto lo que pasó con las empresas automotrices que vinieron con Frondizi. Se hicieron convenios también específicos para la empresa que venía a radicarse. Una vez que estuvieron acá, se terminó la mitad. Entonces, también debemos comprender que no es fácil encarar una reforma imponiéndola de arriba, sino que tenemos que conversarla esto, especialmente ahora que confieso que hay sectores sindicales que tienen muy buena responsabilidad para enfrentar estos desafíos. Más responsabilidad a veces que muchos sectores empresarios, que son los que deben. ¿Por qué motivo? Porque el empresario, uno le dice, mira, hagamos unas cosas mejor para que se radiquen más competidores tuyos. No, ¿para qué? Entonces, hay que buscar bien cuál es el que, apuntando al bien común, que es el político, pueda zanjar las diferencias. El método para la reforma, entiendo yo que debería ser un acuerdo político y el diálogo institucionalizado, tripartito. ¿Por qué digo esto? Porque el acuerdo político y el diálogo debe estar institucionalizado, porque hasta ahora muchísimos acuerdos políticos, como fue el de Rucci-Brunner, o el diálogo institucional, como ocurrió en otras oportunidades, se hace con sujetos de la discusión que ya están condicionados para llegar a un acuerdo según lo que de arriba se les diga. Entonces, si está institucionalizado con una permanencia en esos cargos, en esos papeles, esos roles, es más fácil que prevalezca el criterio desinteresado, tanto de la política como de las empresas. Ahora, también la parte laboral debe encararse como una parte de un sistema político y económico que lo embarque. Nosotros tenemos un sistema político, ya lo dije, unitario, ¿no es cierto? Pese a las disposiciones que aparentan que ganó el federalismo en el año 53, o posteriormente también. No, tenemos un sistema unitario en donde el que tiene la lapicera es el gobierno nacional. Esto no se va a poder corregir, pero se podría encarar a través de negociaciones sectoriales por localizaciones territoriales. Ahora, una buena medida sería que se pusieran en vigor mecanismos de consulta, no más que de consulta, como consagró la Organización Internacional del Trabajo. Ahí todo miembro, o sea, todo miembro de la OIT, que sería la Argentina, se compromete a poner en práctica procedimientos que aseguran consultas. Hasta ahora, eso en nuestro caso no se ha cumplido estrictamente. Ustedes saben bien que todo se hace a veces por debajo de la mesa, es muy criticable, sin perjuicio de que hay otras cosas que
que se han hecho bien, pero bueno, prevalece entonces la desprolijidad. Entonces, debería recurrirse a institucionalizar el diálogo social para que a través de ese diálogo van apareciendo fórmulas que tengan aceptación. Al respecto, le recuerdo lo que yo le llamo las reglas AFA, que le llamo yo, mejor dicho, le dicen los que estudian estrategia. Aptitud, factibilidad y aceptación. Necesitamos encontrar reglas aptas, factibles y que sean aceptables. No podemos encontrar, si bien aceptable técnicamente se asigna a los aspectos económicos de las medidas, en este caso yo considero que debe entenderse como las causas, la aceptabilidad, mejor dicho, que pueden dar lugar a que la sociedad rechace. ¿Vieron lo que pasó con la ley de minería en Chubut? Entonces, la ley puede ser apta, factible, pero no es aceptable. Tenemos que buscar alguna medida que, así como pasó en el 56, se derogó y volvimos a la libertad sindical y se vino abajo todo. Hubo acuerdos políticos para que gane uno, gane otro, y entonces se terminó el alcance que había tenido en ese momento la corrección. También pasó lo mismo con la norma que yo comenté de Caro Figueroa, porque pasó eso y en la primera oportunidad se volvió al sistema anterior. O sea que todo lo que se había dicho de capacidad abrogante de los convenios colectivos desapareció. Negociación colectiva base cero, o sea, hasta ahora sigue el convenio colectivo en vigencia si no se discute, con lo cual no se discute, estamos discutiendo salario nada más. Entonces, si cae todo el convenio, como en otros países ocurre, y como estaba previsto en esas normas del gobierno de Menem, entonces es probable que los convenios puedan forzar una negociación más o menos razonable, no como ocurre ahora. Los costos laborales deben ser flexibles. Limitar la negociación, la injerencia estatal. Debe estar reducida la fijación de condiciones mínimas. Los costos laborales autónomas por unidad de explotación, con profusa diferencia de situaciones técnicas como son las que nosotros tenemos ahora, y regionales. Imagínense ustedes que en este caso tenemos, en Tierra del Fuego, por ejemplo, empresas de maestranza que tienen salarios del convenio comercio, inclusive con incrementos con adicionales zonales, cuando no hay en el convenio comercio una representación de las empresas de limpieza de edificios. Porque el personal de maestranza de comercio, del convenio de comercio, es el de maestranza de la propia empresa, no de los servicios de maestranza. Nosotros tenemos un sindicato con personería gremial, Capital Federal y Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y en el resto del país, en algunos casos, como en Tierra del Fuego, simple inscripción. Ahora, ¿cómo va a lograr ese sindicato con simple inscripción en Tierra del Fuego? ¿Cómo va a lograr personalidad gremial si nunca va a tener mayores afiliados y le exigen la aplicación de un convenio como el de comercio, que no tiene nada que ver, y además no hay ninguna empresa de maestranza representada en las cámaras empresariales que discuten el convenio de comercio? Lo señalo esto para ver las dificultades que hay. Yo reconozco que no hay, que se hace lo que se puede y lo que no se compra hecho, como dicen. Pero bueno, pero esto revela que la situación no es la correcta. La negociación colectiva articulada es elemental. No puede ser que haya un convenio colectivo totalmente centralizado, cuando ustedes saben muy bien que la comisión negociadora en cualquiera de los ámbitos que nosotros conocemos no puede ir descendiendo a cada una de las empresas que componen el cuadro de situación. Entonces, ahí también habría que ver cómo se puede resolver el tema. Yo diría que los obstáculos que se nos presentan a nosotros son verdaderamente los mayores, son de naturaleza política.
Es muy difícil que aquí haya una reducción del déficit sin una reestructuración del sistema del empleo público. Lo veo muy difícil. Es muy difícil que haya acá un sistema de negociación colectiva que descentralice porque, como decíamos hoy, el mérito que tiene el sindicalista cuando tiene un aumento. Tanto es así que obtiene ese aumento y trata de que no se absorba por lo que las empresas han dado. Pero entonces esa es una de las características que tenemos que más o menos analizar y ver qué es lo que se puede hacer para modificarla. Tenemos problemas, por ejemplo, con el trabajo marítimo. No tenemos empresas navieras prácticamente. Es muy raro encontrar una empresa naviera argentina, buques argentinos, muy difícil. Para que haya un buque argentino hubo que sacar disposiciones que permitieran aplicar la legislación con bandera extranjera. ¿Por qué motivo? Porque nosotros no podemos competir en un régimen como es el Mercosur con empresas como de Paraguay o empresas de Brasil. Y ahora tenemos un gran problema porque se termina el sistema del servicio marítimo de Brasil y Argentina, Semarra. Brasil lo renunció y entonces directamente va cayendo todo eso. Si nosotros vemos, por ejemplo, también que las empresas que en este momento se estén constituyendo en la zona de la cordillera van a tener que apuntar a un acuerdo regional con los del Pacífico, el acuerdo del Pacífico. Más aún con las dificultades que puede haber ahora, sí o no, por un incierto panorama político para las empresas que tienen que estar dependiendo de eso. Pero, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Vaca Muerta no tenga que ver con el ensamble de nuestro sistema, con lo que está pasando con Chile? Creo que es elemental que eso hay que tener en cuenta. Nosotros, por ejemplo, no tenemos puertos. Tenemos la hidrovía, que es una calle como la avenida Corrientes. Nada más. Los barcos tienen que esperar para que pasen los otros porque no pueden circular. El Río de la Plata, por ejemplo, también es una calle será como calle Lavalle. Entonces, los puertos nuestros no compiten con los puertos brasileños, ni siquiera con Montevideo, que tiene mejor ubicación que nosotros. Entonces, vamos a hacer que un trazado, como tiene nuestro país de la época de la tela de araña, que llamaban, en donde terminaba todo en la capital federal. Tenemos un puerto donde más al sur. ¿Se puede hacer puertos más al sur con un sistema laboral como tenemos? ¿Quién se va a radicar en el sur? Fíjense lo que está pasando con los casos digamos, de Tierra del Fuego, inclusive, las dificultades que tienen las empresas, que únicamente tienen sostén a través de un beneficio impositivo. Pero, al contrario, no pueden establecer quintas zonales y para peor les encargan mayores costos todavía desde el punto de vista previsional y tributario. En este caso, ¿cuáles son las perspectivas que yo veo? Las perspectivas sería un logro muy importante obtener modificaciones del sistema que está generando los problemas conflictivos con el despido. Por lo pronto. Eso sería una cuestión inmediata. Otro, habría que ver cómo se reformula el sistema previsional, porque no se puede estar sosteniendo un ingreso del personal dependiente que significa prácticamente darle un neto y después contribuciones y aportes en otro valor igual, cuando es totalmente insuficiente el pago de las obligaciones que el gobierno asume, que el sistema asume. Entonces eso va a haber que buscar algún mecanismo. No hay fórmula a través de moratorias. Habrá que ver qué sistema tiene, porque yo recuerdo haber empezado a trabajar
en un sistema digamos, en donde no había jubilación. Yo tenía que hacer certificado y pensaba, ¿y esta gente cómo vivía? Y compraba un departamento y lo alquilaba y vivía con el alquiler. Ahora ni siquiera eso, y la jubilación el 70% está en el mínimo. O sea, es una mentira. No es cierto que tenemos un sistema jubilatorio. Entonces, ese es el esquema. Bueno, yo creo que ahora habría que buscar cuál es la visión optimista que puede tener esto. A mí me parece que la visión optimista que puedes tener esto pasa por saber que hay un sector como este de ADRA, que uno de los errores que comete fundamentalmente es haberme invitado a mí a hablar cuando podría encontrar gente mucho más en mejores condiciones para hacerlo, pero además que no se equivoca tanto, yo me equivoqué no sé cuántas veces ya directamente, pero que haya gente como ustedes, como los que me escuchan, que estén interesados en hablar de estos temas, que posiblemente los lleven a sus empresas, que convencen con algún directivo, que vayan a las cámaras y conversen todo esto, que traten de salir de lo que es el sector empresario sindical nuestro, que trate de influir más. ¿Por qué no se puede firmar un acuerdo sindical y político como en algún momento y bastantes veces hemos tratado de hacer entre, por ejemplo, algunos sectores de la CGT y algunos sectores empresarios? El grupo de los 6, por ejemplo, en donde establezcan una serie de normas. Ya se logró en el caso del 223 bis, se llegó a un acuerdo. Y habría que lograr decir, bueno, nosotros queremos que se rechace tal proyecto, queremos de común acuerdo sostenemos que tienen que sostenerse tales modificaciones o apuntarse a eso. Y ver de qué manera remamos para adelante. Yo lamento a lo mejor que los distraje mucho tiempo, ¿no sé? Y les pido mil disculpas y quedo disponible como todas las veces para seguir el diálogo, porque en realidad esto es un diálogo, no un monólogo. Muchísimas gracias, Carlos. No, como disculpa, por favor. Nos han mantenido entretenidos y atentos más un tiempo muy largo. Creo que todos tenemos muchas preguntas para hacerte. Creo que hay una anotada de Juan, ¿no? Ahí, Sí. Gustavo, en particular. Pregunta por los call centers, cuando hablaba el doctor del tema de la rigidez para hacer acuerdos regionales o por la ubicación del... Juan dice que él cree recordar que hubo algún tipo de acuerdos con la radicación de call centers en el interior. Juan ya recuerda, ¿no, doctor? Juan. Sí. En términos de beneficios, me parece que lo planteamos. Sí, ninguna duda. Cada vez que se ha intentado un progreso en estas cosas, primero se lo tomó más o menos y después se lo bloqueó, ¿no? Y eso es lamentable, porque hay muchos interesados tras de esto, ¿no es cierto? De todo, hay competencia, etcétera, etcétera, y hay sindicalistas que a veces no ejercen su función. Sí, yo recuerdo en comercio, como es tan amplio el convenio de comercio, una vez dijimos con el sindicato, ¿por qué no hacemos un desenganche? Porque todos decían no, en el interior decían no podemos dar un peso. Y entonces, si vamos a una negociación colectiva y decimos, señores, hay empresas del interior que no pueden dar ningún peso, no damos ningún peso, eso es imposible. Entonces dijeron, vamos a hacer un desenganche, vamos a dar un aumento, y entonces las empresas que no pueden, que lo manifiesten dentro de un plazo de 30 días. Y entonces directamente no se lo aplica el convenio. Sí, estamos de acuerdo. Ustedes no se imaginan lo que se armó. Porque inmediatamente algunas cámaras, inclusive del interior, dijeron, nosotros vamos a demostrar que somos mejores discutidores del convenio que la Cámara de Comercio. Y entonces dijeron, no le damos nada. Resultado, después terminaron dando lo de la Cámara de Comercio y además un poquitito más. O sea, fracasó el sistema que está en otros países, estaba concebido para el desenganche. Yo cuando fui a las discusiones del OIT encontraba eso como una medida completamente normal. Aceptar la representación, pero decir yo no quiero tener la representación ahora, que no me represente la Cámara. Pero acá se quiso hacer y se le dio un tinte político al tema y fracasó totalmente. Entonces, ¿qué hicimos? Vinieron las cámaras de las distintas ramas y dijeron, che, escúchame, no se puede hacer una cosa de esta. Y Supermercado estaba dentro de esas condiciones.
porque en supermercado, y ahora mismo, supermercado tiene un bono, algunos supermercados que tengo entendido que no, yo estoy a lo mejor diciendo algo que no es prudente, pero no hay un acta, es un acuerdo de palabra, según lo que a mí me informaron. Entonces, quiere decir que hay situaciones donde se impone un tratamiento diferencial. Y yo creo que en el caso de los supermercados, ninguna duda que esta vía es ineludible. Carlos, Jamás hubo acuerdos de palabra ni los volverá a haber tampoco. El tema a colación de esto que venís mencionando, el tema de la ley PYME, en el marco de la 24467, me parece que tiene una buena intención, pero la verdad que tuvo muy poca aplicación práctica, me parece, por un lado, y creo que no se ha cumplido uno de los preceptos de armar un capítulo PYME dentro de cada uno de los acuerdos, ¿no? Justamente para contemplar de alguna manera la situación excepcional, creo que vos la caracterizaste como desenganche posible ante una estructura económica a la cual no puedan dar respuesta a determinados niveles de empresa, ¿no? Y considerando que la PYME debe estar representada hoy día, no tengo el número exacto, pero más del 70-80% de los empleadores del país, ¿no? En ese segmento. Sí, la principal fuerza dentro de un convenio de actividad son las empresas PYME. Y creo, según los datos que uno maneja, que las principales fuentes de empleo, lo elástico que hay para aumentar el personal, son las empresas PYME. Así que habría que ver ahí de qué manera se puede generar un ámbito político gremial que esté en condiciones de aportar soluciones. Yo no lo veo, sinceramente. En este momento, el hecho de que haya una ley que lo prevé no ha dado resultados, ¿no? Eso por lo menos es lo que yo percibo. Tenemos una pregunta de un asiduo frecuentador del spot laboral, el doctor Federico Basile, que pregunta la opinión, ¿no?, de Carlos sobre lo que es el trabajo en plataformas, ¿no?, y el eventual devenir de esta modalidad de trabajo, todo lo que es pedido ya, Rappi, Globo. Sí, coincido que eso va a terminar, bueno, está ese tema, el del teletrabajo, hay una cantidad de variables que se están introduciendo en el mercado. Cuando Onganía lo volteó a Ilia, fueron los sindicalistas de saco y corbata. Ahora nosotros estamos hablando sin saco y corbata. ¿No es cierto? Bueno, quiere decir que las épocas cambian. En aquel momento se les obligó el de saco y corbata para que demuestren una sumisión. ¿No es cierto? Bueno, creo que acá también tenemos que reconocer que hay un cuadro nuevo. El teletrabajo, por ejemplo, yo no puedo dejar ahora de contestar un día sábado o domingo de mañana una consulta que me hacen, porque si no, yo quiero estar descansando. No va eso. Ahora, ¿cómo se hace para liquidar horas extras? ¿Cómo se hace, por ejemplo, para controlar que una persona tenga condiciones de seguridad en su casa? Más si está casado, ¿no? Pero bueno, pero usted se imagina que se baja de la cama, pisa mal, se tuerce el tobillo y vamos a discutir si es un accidente o no es. Si es un accidente de trabajo, si es initinere. El initinere es una cosa que debería haberse eliminado de nuestro sistema, pero lo que pasa es que tuvo también una historia en donde fue un cambio de una convención internacional en donde dejó de hablarse de una manera de que el accidente ocurriera en ocasión del trabajo con motivo o en ocasión. Entonces, después no se iba a echar atrás y sacar con motivo, entonces el con motivo se consideró el accidente initinere. Pero no tiene sentido ahora poner un accidente initinere cuando los medios de transporte, todo el mundo tiene la obligación de estar cubriendo los riesgos mientras se está trasladando. Pero bueno, son todas esas cosas que ahora me doy cuenta que ¿quién va a llegar a decir una cosa de esta y lo van a votar? Es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, se está discutiendo ya convenios
ya se está elaborando alguna base de convenio con algunos sindicatos por las plataformas. Ya se está elaborando eso, ¿no? Que es la pregunta concreta que se me hacía recién. Así que eso es muy probable que en poco tiempo salga un adelanto sobre esta materia. Es increíble lo que algunos sindicalistas y algunos empresarios vamos logrando haciendo esfuerzos. Y como siempre digo, las cosas que hemos hecho, ¿no es cierto? Pero cómo vamos haciendo esfuerzos para cubrir las falencias que todo tiene. Y sin embargo hay sindicalistas que sí lo van corrigiendo. A veces para bien y otras veces para mal. Yo me acuerdo cuando en comercio, por ejemplo, donde había una obligación, mejor dicho, había una suspensión de la negociación colectiva que no fuese sobre la base de productividad, se estableció un premio al presentismo sobre el salario real. Y después resulta que sigue hasta ahora. Quedó dentro del convenio un premio al presentismo sobre el salario real de cada trabajador, el 833, ¿no? Y bueno, también se da eso. Pero bueno, ha llegado la hora, a lo mejor, de que todos hagamos un esfuerzo. Lo que hace ADRA, por ejemplo, me parece muy bien. Habría que convocar inclusive al diálogo CGT y empresarios para ver si se puede encontrar bases. Habría que hacer grupos de trabajo para ir seleccionando aspectos para poder ir cambiando. No es fácil, no es fácil. Uno de los propósitos que nos hemos planteado desde ADRA con mucha humildad, ¿no? Es ponernos a disposición con todos los profesionales que hacen ADRA, del mundo del trabajo en general, no solamente de las empresas a las cuales muchos pertenecemos, sino también a los organismos públicos, y hemos tratado desde este espacio de dar una mano, si se quiere, expresar nuestra voluntad de construir un mundo de relaciones laborales mejor. Yo creo que hay mucha, perdón, y esto me hago cargo, hay mucha mezquindad de muchos sectores, ¿sí? No solamente hay una visión demonizante del que está del otro lado, del actor, ¿sí? Digamos, el empresario del sindicato, el sindicato del empresario, hay todo un juego perverso, y creo que nos falta, dentro de lo que es los organismos públicos y las autoridades, una visión de integración, de co-creación de valor. O sea, nos quedamos en la vieja norma, ¿sí? Vemos cómo la podemos ir adaptando, si se adapta, y si no se adapta, la realidad va tomando sus atajos, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa, que finalmente la realidad vulnera normas que se hacen absolutamente inexistentes, o por lo menos no acatables, por su vetustez, por su falta de actualidad. Pero bueno, volviendo un poco a... Perdón, que me tomé un segundito para este concepto. Digo, yo creo, Carlos, que el aporte que nos has dado y la visión es un panorama muy bueno, muy amplio. Creo que, como decías también, Argentina se repite en el tiempo. Lamentablemente no salimos de ese círculo, ¿no? Y bueno, uno de los compromisos que tenemos que tomar para nosotros y para las generaciones futuras es ver si podemos salir del estancamiento de una buena vez. Así que bueno, de mi lado, creo que no hay otra pregunta, ¿o sí, Gustavo? Y estamos medio del tiempo. Ya estamos con todo, sí, y estamos pasaditos de tiempo. Un lujo haberse pasado de tiempo así con esta presentación. Y ha habido comentarios de este tipo, Carlos, en el chat, ¿no? Gente muy agradecida y rescatando el nivel de la presentación. Realmente excelente. Sí. Fecunda y facunda, sí. Ambas dos. Ahí está Federico también agradeciendo. Juan José Yair también. Bueno, nos despedimos y nos despedimos del año, Mariano. Así es. Muchísimas gracias, Carlos, otra vez, por esta oportunidad que nos das de compartir experiencia y conocimiento. Bueno, a todos los que hacen a la Comisión Laboral. Sí, te vamos a comprometer, Carlos, el año que viene, que nos vuelvas a acompañar, obviamente.
y que tengas también tu lugar dentro de nosotros, dentro de esta comisión. Para mí y para todos los que la componemos sería un privilegio. Gustavo, un gran amigo de la casa, don Carlos, ¿no? Y podemos decirlo, cuando decimos la casa decimos ADRA, pero también la ADPA, que fue en su momento también. Indipe. Un gran amigo de la casa, sí. Indipe también, obviamente, sí, señor. Bueno, muy bien. Nos Muchísimas vemos el gracias. año que viene, entonces. Que tengan todos felices fiestas, que tengan un hermoso año para todos los que están del otro lado y también para vos, Mariano, doctor, también para usted, para la familia. Y agradecimiento, como siempre, a nuestros sponsors, a la gente de Byton, que hace posible esta llegada de ADRA a todos ustedes. Bueno, muy bien. Muchas gracias y hasta el año que viene. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao.